Es un privilegio poder estar en México. He deseado venir aquí muchas veces de esta forma a DF. Creo que México tiene un papel importante en el plan de redención de Hashem para los últimos tiempos. Nos queda poco tiempo hasta que venga Mashiach en su gloria. No podemos gastar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos en otras cosas que no tengan que ver con lo más importante. Cuando el Eterno sacó a los hijos de Israel de Egipto, Él dijo: os voy a sacar de la casa de esclavos, os voy a liberar de la esclavitud. Habéis estado ahí cientos de años sufriendo bajo la esclavitud de los egipcios, no habéis podido tomar decisiones propias, habéis tenido que servir duramente, y ahora yo vengo para libraros de esa situación, y os voy a tomar para que seáis míos, para que seáis mis siervos. Cuando el Eterno nos visita, en primer lugar quiere sacarnos de la esclavitud. Hay mucho tipo de esclavitud. Y segundo, enseñarnos a ser sus siervos. Hay 3 palabras para libertad en el hebreo. La primera palabra tiene que ver con la liberación de Egipto. Es la palabra dror. No sé si se puede escribir, pero bueno, dror. Dalet, Resh, Vav, Resh, dror. Y la raíz de esa palabra tiene que ver con habitación, con paredes alrededor de ti. Y esa palabra se usa también cuando se proclama el año de jubileo. Tenéis que proclamar libertad en la tierra, y es la palabra dror en hebreo. Y es una libertad limitada, porque los hijos de Israel salieron de Egipto, pero habían estado entrenados en sus mentes para ser esclavos. Realmente tenían mentes bien cerradas como esclavos. Entonces Hashem no podía darles una libertad perfecta, porque sus mentes no aguantaban una libertad perfecta. Tenían que tener el primer nivel de libertad, que es dror, que es: tú estás sacado de la esclavitud, pero todavía tu mente está encerrada en un cajón. Tu libertad está entre límites y no tienes la capacidad de salir de ahí. Estás libre, pero estás encerrado en tu mente. El segundo nivel de libertad se llama Hofesh en hebreo. Hofesh. Het, Vav, Fei, Shin. Y los que no saben hebreo, que aprendan. Esa palabra es la que se usa hoy en día cuando estás de vacaciones. Hofesh, vacaciones. La raíz de la palabra Hofesh es Jipes, o lejapes, podemos decir como infinitivo, que significa buscar. Lejapes es buscar. Jipes.
la raíz. Entonces, esa es una libertad un poquito más grande. Cuando ya sales de las paredes de tu mente, vas buscando cosas fuera de ti, buscando cosas, te sientes libre. Hofesh, vacaciones, libre. El tercer nivel, que es el nivel perfecto de libertad, es lo que se llama Jerut. Y Hashem sacó a los hijos de Israel de Mitzrayim, de Egipto, para darles la libertad de Jerut, el nivel más alto de libertad. ¿Quieres llegar a ese nivel? Jerut, la raíz de Jerut, tiene que ver con grabar. Grabar. En piedra. Grabar. Lo cual nos muestra que la verdadera libertad está conectada con algo que se graba dentro de ti. Y sabemos qué es, porque los hijos de Israel fueron sacados de Mitzrayim, de Egipto, para recibir la Torá en Sinai. Y las 10 palabras fueron grabadas en piedra. Ahora, el problema es que en el corazón hay dureza y es difícil meter la Torá en el corazón. Por eso el Shema, todos los días decimos Shema 2 o 3 veces. Por la mañana cuando nos despertamos y después de la caída del sol y después en la cama antes de dormir decimos Shema. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La tradición nos muestra que las 2 tablas de la Torá, las 2 tablas del pacto, del testimonio, las tablas del testimonio tenían forma ovalada arriba. Y si juntas 2 tablas con forma ovalada, tienes una figura de un corazón. Hashem estaba hablando así que quería grabar la Torá en los corazones de los hijos de Israel. Y esto también dice el profeta, que yo sacaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y yo pondré mis leyes en vuestros corazones e infundiré mi temor en vosotros para que no pequéis. Es decir, Hashem quiere grabar su Torah en nuestros corazones y eso trae la verdadera libertad. ¿Cómo es posible que las normas bien clavadas, grabadas en nosotros pueda dar libertad? ¿No será lo contrario, que ya estoy obligado a servir a Hashem, obligado a hacer ciertas cosas y me está prohibido hacer otras cosas? ¿Eso es libertad? Corta una rama de un árbol y pregunta si la rama es libre o no. Libre del árbol, pero libre para morir. La verdadera libertad tiene que ver con encontrar nuestro lugar en la creación. La mariposa es libre cuando vuela. El pájaro es libre cuando puede estar en los árboles, sentirse libre. El gusano se siente libre cuando está dentro de la tierra haciendo comida, comiendo y haciendo comida, haciendo tierra. Bueno, tengo muchos gusanos en mi composta, hacen un buen trabajo. El hombre, ¿cuándo es libre? Cuando cumple los mandamientos de Hashem. Cuando cumple su propósito en la creación. ¿Quieres ser libre? Tienes que ser tú. Tienes que ser lo que Hashem quiere que tú seas. Y ahora vamos a ir un poquito más a fondo. Penetrar un poquito más adentro.
Pido a Hashem que abra nuestros corazones y nuestros ojos para entender lo que quiere decirnos hoy. La libertad verdadera tiene que ver con compromiso, fidelidad, santidad. Aunque parezca contrario, parezca contradictorio. Cuando yo me encuentro dentro de Hashem, me siento libre. Cuando me encuentro dentro de Mashiach, voy a ser libre. Tú vas a ser libre. Cuando encuentres tu lugar, baja un poquito, que hay mucho. Cuando encuentres tu lugar en la creación, en el propósito por el cual Hashem te creó. Cuando encuentres ese lugar, vas a sentirte libre. La mayoría de nosotros estamos luchando para ser libres de la esclavitud de nuestro Yetzer Hara. No sé cuántos están de acuerdo conmigo. Tenemos algo dentro de nosotros que nos tira hacia cosas malas. Y sentimos que eso es como una esclavitud. No somos realmente libres de eso. Libres del pecado, de la fuerza del mal. Y hay una lucha dentro de nosotros, hay una lucha fuerte entre lo bueno y lo malo, ¿verdad que sí? Hay cosas dentro de mí que quieren lo malo y hay cosas dentro de mí que quieren lo bueno. Y yo tengo que elegir. Por eso Moshe Rabbeinu dice, yo os pongo dos caminos, el camino a la muerte, maldición y muerte, y el camino a la vida, escoge la vida. Y realmente eso es libertad. Tú puedes escoger la vida. Ahora, si escoges el camino de la desobediencia, vas a ser esclavo. Si escoges el camino de la obediencia, vas a ser libre. Porque vas a sentir que soy el pez que estoy en el agua. Ahora, quiero parar un poquito sobre ciertas palabras. Quiero parar sobre la palabra fidelidad, porque tiene que ver con nuestra entrega, nuestro apego a Hashem. Nuestro maestro Yeshua dijo en Mateo 23:23 que las tres cosas más importantes de la Torá son la justicia, la misericordia y, dependiendo de tu traducción, la fe o la fidelidad. En la lengua castellana tenemos mucha diferencia entre fe y fidelidad, ¿verdad? Además, si vienes de un trasfondo cristiano, o quizás eres cristiano, entonces tienes un concepto de fe bien limitado, que no está mal, es parte del concepto amplio de la palabra fe en hebreo. Sin embargo, hay una contaminación de la filosofía griega en ese término fe que se maneja en el mundo cristiano. Porque cuando estuve en España y hablé con los niños católicos en la calle hablándoles del camino a la salvación, yo pregunté, ¿qué es fe? Y me contestaron lo que habían aprendido en la escuela: creer sin ver. Lo aprendían así de memoria. No sé cuántos de ustedes han aprendido eso. ¿Qué es fe? Creer sin ver. Ahora, si fe es creer, significa que no es muy fuerte. Yo creo que es así, ¿verdad? Eso no es fe. Ahora, en la lengua española tenemos también yo creo, en el sentido de una convicción interior
yo creo en Dios. Eso no quiere decir que yo creo que a lo mejor existe Dios, ¿verdad? Es un poco más fuerte. La palabra creer significa varias cosas en la lengua castellana. Qué difícil es hablar. Sin embargo, creer en Dios en el mundo cristiano, católico, evangélico, manejamos ahí en esos dos mundos, esos 350 mundos, católicos, cristianos, lo que tú quieras, el concepto de creer como algo, como una actividad intelectual. Y eso viene de la herencia de los griegos. Creer consideramos una actividad intelectual. Yo creo, es decir, yo pienso que es así o así. Y esa creencia o esa fe no afecta mucho mi estilo de vida porque es algo intelectual, es una actividad intelectual. Puede afectar más o menos, pero no es lo que la Torá habla de lo que es la fe. También en el mundo cristiano, especialmente el mundo evangélico, se manipula o se maneja más bien la palabra fe como fe para milagros. Yo tengo fe para que sucedan esas cosas. Y ahí se basa en la enseñanza del maestro cuando dice, si tú dices a este monte, levántate y échate en el mar, y crea en su corazón que va a suceder, le sucederá. Eso es un aspecto de la fe muy importante que vimos actuar en la obra, en el ministerio, en el trabajo, la obra del maestro Yeshua. Que eso es muy importante, y eso viene del judaísmo, es del judaísmo. Por la fe activamos los poderes sobrenaturales. Sin embargo, la palabra fe en su raíz no es eso. Eso es una de las ramas de la fe. Por eso encontramos aquí en Mateo 23, y es correcto también en griego, que si aparece la palabra, creo que es pistis ahí en griego, que se entiende como fe, pero también como fidelidad. Ahora, la versión de las Américas traduce como fidelidad, que me gusta más y es más afín al contexto y de lo que se habla, porque se habla de la Torá. Los fundamentos las cosas más importantes de la Torá es la justicia, y eso lo vemos porque en la Torá se manifiesta lo que es correcto y lo que no es correcto, es la justicia. Esto es así, eso está permitido y eso está prohibido, y si tú quiebras los mandamientos hay consecuencias, ahí está la justicia. También en la Torá se manifiesta la misericordia. Si pecas de una u otra manera, puedes pedir perdón, hay sacrificios que cubren tu pecado y tú recibirás el perdón de tus pecados. La Torá manifiesta la misericordia de Hashem. Pero ahí el maestro añadió la tercera cosa, la fidelidad. La Torá exige fidelidad. Y ahora entramos en la palabra emuná, que es la palabra para fe en hebreo, emuná. ¿Qué significa emuná? Emuná es un término muy amplio. Tienes la misma raíz en la palabra amén. Cuando aparece un término por primera vez en la Torá, tenemos que parar ahí y preguntarnos ¿qué quiere decir este término? Y la primera vez que aparece un término en la Torá, en ese contexto, en esa parte de la Torá, está la semilla para todo el contenido y todo el significado del término en el resto del Tanaj. ¿Captaron eso? La primera vez que aparece un término en la Torá, en ese lugar se encuentra la semilla para entender el término en el resto del Tanaj. Es decir, la palabra emuná, por ejemplo, la primera vez que aparece. En ese contexto encontramos la semilla para entender qué es emuná.
Y emuná significa muchas cosas, pero basándonos en eso, podemos mirar todos los textos que siguen, que hablan de la emuná, pero la semilla para entender todo el resto está en ese texto, en el texto padre. No como padre en México, padre, eso es padre, no es así, sino el texto Av, texto padre. Aunque sea padre, está bien. Me hice la pregunta, ¿qué es fe? Según el contexto hebreo, según la Torá, ¿qué es realmente emuná? Y encontré la primera vez que aparece emuná y aluciné. Os invito a venir conmigo, a alucinar conmigo. Éxodo 17. Podemos leer desde el versículo 7 en adelante. Y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meribá. Y leo de la versión de las Américas un poco ajustada, según mi conveniencia. Por la contienda de los hijos de Israel y porque tentaron al Eterno, diciendo, ¿está el Eterno entre nosotros o no? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y Moshe dijo a Yehoshua, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Elohim en mi mano. Y Yehoshua hizo como Moshe le dijo y peleó contra Amalec. Y Moshe, Aharón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moshe tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moshe se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. ¿Qué versión tienes ahí? Ok, firmes. Y Yehoshua deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo Hashem a Moshe, escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Yehoshua que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y edificó Moshe un altar y le puso por nombre el Eterno es mi estandarte, es decir, Hashem Nisi. Y dijo, Hashem lo ha jurado, el Eterno hará guerra contra Amalec de generación en generación. Los rabinos enseñan que Amalec corresponde al Yetzer Hará dentro de nosotros. La guerra más fuerte que tiene Israel en toda la historia es la que le causa Amalek. Amalek es el enemigo peor. Amalek atacó aquí, atrás, atacó por detrás, no tenía temor de Hashem. Después de todos los milagros, el cruce del mar Rojo, todas las cosas que habían oído hablar, los milagros en Egipto, esta nación Amalek no tuvo temor y atacó a Israel por detrás. Y luego más adelante Amalek se reprodujo y causó descendientes que eran los enemigos más importantes del pueblo de Israel. Hamán era de Amalek, como sabéis.
Y Hashem está diciendo aquí que Él va a hacer guerra contra Amalek de generación en generación. Por lo tanto, en cada generación hay un Amalek. Un hombre y un pueblo que quiere destruir al pueblo judío. En cada generación hay uno. Y es un poco contradictorio diciendo, yo voy a borrar por completo la memoria de Amalek, y luego sigue diciendo que de generación en generación. Y luego dice en otro lugar de la Torá, no te olvides lo que hizo Amalek. O sea, la Torá nos ordena recordar lo que hizo Amalek, y por otro lado dice que Hashem borrará el nombre de Amalek. ¿No es contradictorio eso? Todos los años nos acordamos de Amalek. En la sinagoga hay un momento cuando en la Haftará se lee, no te olvides lo que hizo Amalek, esto se lee. Y eso es antes de Purim, porque Hamán fue de Amalek. Ahora, si pasamos esa guerra física exterior que existe, que el pueblo de Israel está pasando de generación en generación, a nuestra situación personal. Tenemos un enemigo que siempre nos ataca por detrás, se llama Yetzer Hará. El peor enemigo de los hijos de Israel y los justos de las naciones es el Yetzer Hará. Y los injustos también. El peor enemigo contra el hombre es Yetzer Hará. ¿Qué es Yetzer Hará? Es la inclinación al mal. Una fuerza, un instinto que quiere el mal dentro de nosotros. Si miras el contexto aquí, ves que Amalek atacó a Israel cuando habían desafiado a Moshe Rabenu. Contendieron, hubo rebelión, hubo un ataque contra Moshe Rabenu, y en ese momento atacó a Amalek. Ahora, en esta situación tenemos una guerra. Yehoshua, Moshe Rabenu, Aharón, el hermano de Moshe, y Hur, que es el primo, son los protagonistas. Bueno, tenemos a Israel y a Amalek también. Tienes la imagen delante de ti, hay un collado, vienen los enemigos, y Yehoshua es el capitán del ejército, tiene que salir a hacer guerra con los hombres más valientes. Y Moshe sube al monte, a la cumbre, y empieza a orar. Y mientras que él tenga su mano en alto, es decir, la lucha contra Amalek no es una lucha natural, es una lucha espiritual. Tú no vas a vencer sobre Amalek con fuerza humana. Solamente a través de una fuerza sobrenatural podrás vencer sobre el Yetzer Hará. Y te digo más, necesitas tomar tiempo en oración todos los días para tener victoria sobre el Yetzer Hará. Si no tienes una disciplina de oración diaria, Amalek te va a hacer la guerra y te va a hacer la vida imposible. Necesitas subir a la cumbre del monte, levantar tus manos al Santo de Israel, y te vas a cansar. ¿Cuántos se cansaron en la pelea? No se atreven a levantar la mano aquí. Se cansaron de eso. Me cuesta orar. ¿A ti te cuesta orar? Me canso cuando oro. ¿A ti te cansas? Así es la pelea contra Yetzer Hará. Yetzer Hará dice, nada de eso de orar. No. Ora cuando tienes ganas. Moshe Rabenu no. Él sabía muy bien cómo vencer sobre Amalek. Sabía que la lucha no dependía tanto de la fuerza del ejército de Israel, sino de la fuerza del ejército de Hashem en los cielos, que se activan por la oración.
tú activas la fuerza de los ángeles a través de tus oraciones. Si tú no oras, los ángeles se quedan en el paro durante ese día. Acuérdate de Daniel, el profeta Daniel, cuando el ángel viene, él estuvo 3 semanas orando, ayunando, medio ayuno, porque no comió carne ni bebió vino, durante 3 semanas estaba de medio luto. Y después de 3 semanas viene un ángel, Gabriel. Dice, no, ¿fue Gabriel o Mijael? No me acuerdo. Mijael, gracias. Y Mijael dice, el primer día cuando tú propusiste tu corazón en humillarte y buscar a Hashem, yo fui enviado. Y por tus palabras he venido. Fíjate, un hombre aquí en la tierra está orando y por las palabras que salen de la boca de ese hombre, un ángel es enviado. Por tus palabras, los ángeles son enviados. Y si no oras, los ángeles se quedan en el paro. Dicen al que está en el trono, ¿qué trabajo tenemos hoy? Bueno, hay poco trabajo porque tengo pocas palabras que me han enviado aquí. Por tus palabras fui enviado. Tus oraciones tienen mucho impacto en los aires, mucho más de lo que piensas. Las oraciones de Moshe Rabenu fueron acompañadas con levantamiento de manos, que es una forma de ampliar la oración. Y es bien interesante que al bajar las manos, Israel perdía fuerza y Amalek tuvo más fuerza. Solamente por bajar las manos, unos centímetros ahí en los aires, tenían una influencia sobre el mundo espiritual de tal manera que 2 ejércitos aquí en la tierra tenían movimientos impresionantes por causa de unos centímetros de movimiento de las manos de oración. Imagínate la influencia de la oración sobre los hombres. Y Moshe Rabenu se dio cuenta, no podemos estar así, yo no tengo fuerzas, ya no puedo más. Y aquí viene, esto no sé, si me quedo aquí me quedo como en la televisión, no puedo. No importa, no te preocupes, está todo bien. Moshe Rabenu necesitaba ayuda. Te voy a pedir que alguien me ayude aquí. O quizás vamos a hacer aquí una ilustración. Esto no es una muy buena piedra. Vamos a dejar esto. Algo que tenga apariencia de una piedra. Otro quizás. Aquí hay una piedra. Bien, pusieron una piedra. ¿Quién quiere ser Moshe Rabenu? Gabriel, ven aquí. Este es Moshe Rabenu. Se sentó en una piedra y tenía las manos levantadas a favor de Israel. Si bajaba las manos, ¿qué pasó? El Yetzer Hará tenía más fuerza y Israel perdía. Entonces subió las manos, no, así no, así, aunque sea un poquito, bajar, ya perdía Israel. Hay que ayudarle. Entonces estaba Aarón en un lado y Hur. ¿Quién quiere ser Aarón? ¿Sacerdote? Aquí está el Aarón, el sacerdote. ¿Y el primo? ¿Tú eres el primo? Ven, primo. Hur. Aquí tenemos, yo no sé cómo lo hacían, de alguna forma, pero le ayudaban con la intercesión. Esta imagen que la Torá crea es el versículo 13, no, es el versículo 12 de Éxodo 17. Pero las manos de Moshe se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella.
Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Aquí los traductores han sido muy buenos con el idioma español, porque ajustaron un poquito las cosas para que sonara bien. Porque el hebreo tiene una irregularidad gramatical en este texto. ¿Qué es eso? Que si tú lo traduces tal y como está escrito, suena raro y no se entiende bien. Sale de las reglas gramaticales. Y cuando eso sucede en la Torá es porque Hashem tiene un mensaje muy especial en ese lugar. La Torá fue escrita de forma muy rara, muchas veces. No sigue las normas de la gramática, muchas veces. Entonces, cada vez que sale de las normas, sale de lo que se debe hacer, hay una señal de algo hermoso. Normalmente hablo de Mashiach. Y aquí la Torá escribe, más o menos, voy a traducirlo como está escrito en la Torá. Así estuvieron sus manos fidelidad hasta que se puso el sol. Emuná, que es un sustantivo. Y aquí dice firmes, que es muy bonito, pero no es lo que pone la Torá. Dice emuná. Y es la primera vez en la Torá donde aparece la palabra emuná. Y entonces Hashem quiso enseñarnos qué es emuná a través de esta ilustración que veis aquí. ¿Qué es emuná? La Torá nos lo explica. La emuná se me pone el pelo de punta. Tiene tantos secretos aquí, vamos a ir por parte. Tienes aquí un hombre lleno de fe que está orando, tocando los aires con su emuná, con su fe, ¿verdad? Tenemos aquí dos familiares, un hermano y un primo. Creo que era primo, Hur, ¿verdad? ¿Primo? Sí. Y entonces, las manos de Moshe se mantuvieron emuná. Era su sobrino. ¿Sobrino? Sobrino, ok. Hashem quiere enseñarnos algo muy, muy importante aquí. La emuná no tiene tanto que ver con yo creo que va a suceder esto y lo voy a recibir por fe, lo proclamamos, todas estas cosas que ustedes quizás aprendieron en el mundo evangélico, lo cual es muy bueno. Pero la base de la Torá tiene que ver con fidelidad. La base de la palabra emuná. Por eso Yeshua dijo lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia, la emuná. La emuná. Si no aprendemos lo que es emuná, no estamos estudiando Torá para nada. No sabemos lo que la Torá enseña. ¿Qué es esto de emuná? Es que hay una ayuda mutua entre familiares, se apoyan en los momentos difíciles. Uno no puede solo, el otro está ahí para apoyarle. Eso es emuná. Aquí no es un superhéroe que lo sabe todo, que tiene fe para mover montañas. Juntos se hace la fuerza, juntos se crea emuná. Y hay más, él está sentado sobre algo que en hebreo se llama Even. Se escribe con Aleph, Bet, Nun. Moshe Rabbeinu está sentado sobre Even. Even significa piedra. Está compuesta por 3 letras hebreas, Aleph, Bet, Nun. Si tú coges las 2 primeras palabras de esa piedra, tienes la palabra Av, que significa padre. Si tú coges las 2 últimas palabras de las 2 últimas letras de la palabra Even, tienes Bet Nun, que es Ben, hijo. Padre, hijo, unidos como una piedra. Sobre esa unidad, sobre esto, Moshe Rabbeinu está sentado y ahí se crea emuná. Aquí hay cosas tremendas, fantásticas. Es más, ¿qué está sucediendo ahí abajo con los ejércitos? Yehoshua. ¿Quién es Yehoshua?
es uno de los espías. ¿Cómo fue su nombre al principio? No se llamaba Yehoshua. Los padres no le dieron ese nombre cuando nació. Hosea, que significa salvar. Salvar. Es la raíz de salvar. Moshe Rabenu le cambió el nombre. Él se llamaba Hosea bin Nun, hijo de Nun. Que también es un secreto impresionante ese nombre. Porque Nun es la letra número 50 en el alefato. No es la letra 50, sino el valor 50. Y tiene que ver con redención final. Entonces, Yehoshua recibió el nombre Yehoshua, que significa Hashem salvará. Se podría decirlo así. Y ese nombre es el nombre de Mashiach. Moshe Rabenu supo el nombre de Mashiach y puso ese nombre sobre Hosea bin Nun, hijo de la redención final, hijo del Nun, hijo de 50, que es el cómputo entre Pesach y Shavuot, 50. También es el año de jubileo, 50. Ok, yo veo que ustedes aman los secretos, está bien. Entonces Yehoshua es el que pelea contra Amalek. Moshe Rabenu no salió a la guerra de forma física. Yehoshua estaba ahí en el campo, sufriendo, sudando, haciendo las fuerzas y con sus hombres peleando contra Amalek. Y a través del trabajo de Yehoshua, Israel fue salvado. Bendito sea el Eterno. Porque hubo uno, Moshe Rabenu, que estuvo orando. Moshe Rabenu preparó el camino para que Yehoshua pudiera vencer sobre el mal y salvar a Israel. ¿Ves aquí? Esto es emuná, todo es emuná. Gracias, pueden tomar asiento. Emuná tiene que ver con fidelidad. Y dice, sus manos se mantuvieron firmes, en hebreo, emuná, hasta que se puso el sol. Y ahí cuando se pone el sol, en esa época no se podía seguir peleando porque no había luz. Y Israel ganó. Tú puedes sacar muchas verdades de esto. ¿Qué es lo que más se valora entre los... Vamos a decir otra cosa. Los discípulos de Yeshua, busca conmigo en Lucas 22, 28. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos quieren tener un buen puesto en el mundo venidero? Los rabinos enseñan que este mundo es una preparación para el mundo venidero. Estamos en una sala de espera para entrar en lo verdadero.
Y la mayor parte de los judíos temerosos de Hashem se esfuerzan mucho para hacer cosas en este mundo que preparen una buena entrada en el mundo venidero, una buena recompensa. ¿Quieres tener una buena recompensa en el mundo venidero? ¿O quieres pasar así, ya pasé, ya entré y no hay recompensa, pero te salvaste, pasaste? ¿O quieres tener algo ahí esperando? Dice la Torah, el Tanaj dice que Hashem compensará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí Yeshua está hablando de lo que va a pasar en el mundo venidero, cuando Él se ponga como rey sobre el trono de David, que va a gobernar sobre Israel y las naciones, el mundo venidero, el reino mesiánico. Y yo os hablo a vosotros los 12, que vosotros vais a estar conmigo, vais a comer, vais a beber en mi mesa, que no es cualquier cosa, junto al rey, en mi reino, y os sentaréis en tronos. Oh, un trono, bien, me va a dar un trono, juzgando a las 12 tribus de Israel. ¡Qué puesto! Según este texto, ¿cuál es la condición para llegar a ese puesto? ¿Perdón? Bueno, no dice fidelidad, ¿verdad? Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas o tribulaciones. Cuando le va mal al jefe, yo sigo fiel al jefe. Cuando le va mal a mi esposo, yo sigo fiel a mi esposo. Cuando hay pruebas con mi esposa, yo sigo fiel a mi esposa. La fidelidad produce recompensa en el mundo venidero. Y es más, es la base, la condición para poder entrar en el mundo venidero, es ser fiel. Si tú no eres fiel, pierdes todo. ¿Qué pasó con el becerro de oro? Israel fue infiel a Hashem. La idolatría es considerada como un adulterio espiritual. Infidelidad, me voy con otra. Y los que cometieron eso perdieron todo el derecho del mundo venidero. Cayeron muertos en el desierto, porque no hubo fidelidad. Mira el Salmo 31, 23. Dice, amad a Hashem todos sus santos. Hashem preserva a los fieles y retribuye plenamente a los que obran con soberbia. Dos cosas, los santos y los fieles. Estos son los favoritos de Hashem. ¿Tú eres de los santos y fieles? ¿Quiénes son los santos y los fieles? Los santos son los que se apartan para ser exclusivamente para Él. Y los fieles son los que permanecen con ese compromiso hasta la muerte. Judas fue santo, pero perdió, porque no era fiel. Israel fue santo cuando salió de Egipto, pero muchos de ellos perdieron, porque no fueron fieles. Santidad y fidelidad son dos ingredientes muy importantes. Lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 1. Shaul, Shaliach del Mesías Yeshua por la voluntad de Elohim, a los santos que están en Éfeso y fieles en el Mesías Yeshua. Santos y fieles. Lo mismo Colosenses 1, 2. A los santos y fieles. ¿Tú eres santo y fiel? Hermanos en el Mesías que están en Colosas. Santos y fieles. Revelación 2:10 dice, no temas lo que estás por sufrir. He aquí,
A Satán echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fidelidad, fiel, fiel. Emuná, emuná, emuná. Emuná tiene que ver con firmeza. La raíz de emuná es firmeza, seguridad, fidelidad, estabilidad, veracidad. ¿Quieres ser fiel? ¿Eres fiel? ¿Cuál es tu juicio en cuanto a ti mismo? ¿Te consideras una persona fiel o no? Estoy mirando aquí las caras, a ver. Tengo la impresión de que muchos piensan que no soy tan fiel como yo debería ser. Entonces voy a pedir que consideres algo más. Es que aquí hay un pilar en medio. ¿Tú te llamas Pilar? ¿Qué quieres con tu vida? Baja un poquito, que es mucho, retumba mucho. ¿Qué quieres con tu vida? No necesito esto, ¿verdad? ¿Qué quieres con tu vida? ¿Por qué tú vienes aquí a estudiar Torah? ¿Por qué cantas alabanzas? ¿Por qué? No es tanto lo que hagas, sino por qué hace las cosas lo que es importante para Hashem. Tengo que revisar mi vida. ¿Por qué hago las cosas que estoy haciendo? ¿Porque me siento bien? Porque yo alabo, yo canto, yo danzo porque me siento bien. ¿Es eso lo que es el motivo detrás? Puede ser. ¿Por qué vienes a estudiar la Torah? A ver, ¿qué piensan? Porque quieres salvar tu alma, ¿no? ¿Es eso que quieres? ¿O por qué? ¿Por qué estudias Torah? ¿Quieres agradar el corazón de Hashem? Muy interesante eso. Hay una gran diferencia entre muchas personas que hacen lo mismo, pero con diferentes motivos. ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? Hay gente que estudia Torah para tener un puesto alto allí en el mundo venidero. Y son egoístas, porque piensan en sí mismos. Yo voy a tener un puesto bueno en el mundo venidero. Entonces, el Dios de ellos es ellos mismos. ¿Por qué quieres tener un puesto bueno en el mundo venidero? ¿Por qué? ¿Por ti? ¿Por qué vives? ¿Por qué haces las cosas que estás haciendo? Cuando yo me di cuenta de estas cosas, yo empecé a revisar mi vida y digo, ¿para qué? ¿Por qué hago las cosas que hago? Y hay que revisar los motivos. Ahora, ¿qué es lo más auténtico? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que Hashem quiere de nosotros? Que nosotros anulemos nuestros propios deseos y entremos en sus propósitos para nuestras vidas. Es decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y seamos fieles a ese compromiso hasta la muerte. Porque el día cuando porque si yo sigo a Hashem por conveniencia, porque me va bien, porque voy a tener prosperidad, porque voy a tener recompensa grande, entonces estoy fallando el propósito por el cual hay que buscarlo.
La mayoría de las personas buscan a Hashem porque tienen necesidades. Muchos buscan a Hashem porque tienen buenos sentimientos, tienen anhelos de estar con Él, que se sienten bien y todo eso es muy bueno. Pero lo más profundo, lo más auténtico, lo más maduro es que busquemos a Hashem por su causa. Porque queremos cumplir el propósito que Él tiene con nuestras vidas y ser fiel a eso. ¿Bien? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tendrás recompensa, claro que sí. Pero no busques a Hashem por una recompensa. Busca a Hashem para cumplir el propósito que Él tiene con tu vida. Se habla de Yeshua, que Él es Amén. Revelación 3:14. Escribe al ángel de la congregación en la Odisea el Amén, que es la misma raíz de Emuná. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yeshua es llamado Amén, su nombre es Amén. Y Él es un testigo fiel y verdadero. Yo quiero ser como Él. Ahora, hay momentos cuando nuestra fidelidad va a ser probada. Abraham Avinu fue probado. Hashem le dijo, tienes que entregarme a tu hijo, tu unigénito, sacrificármelo en el altar. Abraham fue fiel. Él fue en contra de sus emociones y siguió sus principios de fidelidad. Y fue el momento más difícil de su vida, estoy seguro de eso. Fue la prueba número 10, según la enseñanza de los rabinos. La última prueba de Abraham. Y a través de eso, él llegó a la perfección de su fe. Su fe fue perfeccionada, está escrito. Y eso tiene que ver con fidelidad. Él llegó a ser al nivel de fidelidad más alto que una persona puede llegar. ¿Cuál fue el resultado de esa fidelidad? Entregar a su hijo para morir, que Hashem le da una promesa de bendición para todas las naciones. Y tú y yo somos resultado de la fidelidad de Abraham Avinu. Si nosotros buscamos a Hashem para sentirnos bien, vamos a fallarle cuando no nos sentimos bien. Si nosotros estamos en una comunidad porque nos sentimos bien, vamos a dejar esa comunidad cuando no nos sentimos bien ahí, porque no hay un compromiso de fidelidad, sino de sentimientos emocional. Y lo que aprendemos en esta imagen de fidelidad, de emuná, que tenemos aquí en la Torá, es que las comunidades de Hashem se construyen con fidelidad, no con números, no con actividades, sino con fidelidad personal entre personas que se entregan unos a otros y están dispuestos a permanecer en los sufrimientos del otro. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis sufrimientos, por eso vais a juzgar, vais a estar en cada uno en vuestro trono. Y hay una cosa que quiero dejar aquí al final, antes de dejar lugar a preguntas. Las comunidades de los justos de las naciones que han salido, de las personas que han salido del cristianismo, la mayor parte de ellos, algunos nacen dentro de estas comunidades, nacen en un contexto judío, dentro de un contexto judío que lo llamo el judaísmo universal. También podrías llamarlo noajismo, el movimiento noágida,
estamos dentro de los marcos del judaísmo. Hay un judaísmo para judíos y un judaísmo para no judíos. Pablo enseñaba a los gentiles la fe de Israel, incluyendo la fe en Mashiach como sufriente, como tiene que morir por los pecados de Israel y las naciones, tiene que ser sepultado, tiene que ser resucitado al tercer día, conforme al Tanaj, conforme a las Escrituras. Y a través de su muerte y resurrección hay perdón de los pecados para los judíos y para las naciones. Y luego enseñó a los no judíos a cumplir los 7 mandamientos de Noah. Pablo está trabajando dentro del marco del judaísmo universal. Nunca salió del judaísmo, ni enseñó a los gentiles a formar una religión separada del judaísmo, sino a formar parte del Israel grande que es Israel con las naciones, con los justos de las naciones rodeando, los temerosos de Dios, como los salmos los mencionan, los identifican. Los que están en este movimiento de justos de las naciones por el Mashiach, los que están formando comunidades en todo el mundo, porque esto es algo que va creciendo y está expandiéndose por el mundo, no se identifican como cristianos porque el cristianismo es una religión separada que se formó después de Pablo, mucho después de Pablo. Han entendido que no son parte del cristianismo, son parte del Israel de Dios, el grande Israel de Dios. En el Espíritu son Israel, son justos de las naciones en su posición teológica, no son judíos, son justos de las naciones y empiezan a formar comunidades. Y entonces yo quiero instar ahora aquí en México DF, por favor, que no cometan el mismo error que en el mundo cristiano, de formar comunidades de personas que vienen a sentarse a un programa y cada uno vuelve a su casa. Puedes venir a estudiar la Torá, cantar alabanzas, lo que quieras, danza lo que quieras, celebrar fiestas lo que quieras, pero si no construimos sobre Emuná, estamos fallando otra vez. Y estoy hablando ahora de la imagen que habéis visto aquí delante de vosotros, de personas que se entregan unas a otras hasta la muerte, hasta que baje el sol. Yo soy tuyo, tú eres mío, y hasta la muerte nos separa. Este tipo de compromiso es el fundamento de las comunidades de los justos de las naciones, y si no construimos con eso, estamos construyendo otro tinglado. Comunidades que van a ser muy frágiles, que cuando venga la persecución cada uno va a ir a su casa. El que permanece conmigo en mis sufrimientos es digno de recibir confianza, tanta confianza que va a juzgar sobre las tribus de Israel y sentarse sobre un trono. ¿Por qué? Porque no va a mal utilizar esa posición. No va a abusar de su autoridad, porque ha mostrado fidelidad en los sufrimientos. Y Hashem nos prueba vez tras vez tras vez, para ver si somos fieles cuando las cosas van mal. Te va a hacer pasar por desierto tras desierto para ver si eres fiel. Y cuando vea fidelidad en ti, tienes derecho de entrar en la tierra prometida y tomar tu heredad que está esperando ahí. El tú verdadero, la libertad verdadera que Hashem tenía preparada para ti, el Mashiach, desde antes de la fundación del mundo. Ahora, construyamos sobre Emuná en nuestras comunidades. Y no hace falta hacer mucha propaganda. Yo soy una persona que no me gusta mucho la propaganda. No quiero salir por la televisión. Me invitan a la radio por ahí, pero vale, puedo ir, pero no me interesa ser famoso. No me interesa llegar a las masas. Porque yo sé que si yo llego a las masas también pueden desaparecer tan rápido como aparecieron. Por eso se llama la Gran Babilonia,
La ramera se llama la gran, la que tiene las visiones de grandes iglesias, grandes masas, proyectos. Esa es la ramera, porque ahí están bienvenidos cualquiera. Es una puerta abierta a cualquiera. Por eso hay dos mujeres en las Escrituras, la puerta y el muro. Eso está en Cantar de los Cantares, capítulo 8. A ver, ¿nuestra hermana es puerta o es muro? Tenemos una hermana pequeña que no tiene pechos todavía. ¿Es puerta o es muro? Si es una puerta, vamos a cerrar esa puerta. Y si es muro, vamos a adornar el muro con cosas de plata y oro. ¿Qué significa eso? Dos tipos de personas, dos tipos de sistemas religiosos, dos tipos de mujeres. El sistema de la puerta es cuando cualquier persona puede pasar y entrar, no importa cómo vivas, no importa cómo eres. Vamos a hacer algo grande, la gran Babilonia. Babilonia es la mezcla. Todos bienvenidos, vamos a estar pasándolo bien, cantemos aquí, hagamos bulla, hacemos las cosas que nos gustan, burbujas espirituales, emocionales, también espirituales, pero en otro mundo. Pero no es la novia. La novia se categoriza por ser un muro. Hasta aquí, pero no pases. Y si tú lees en Revelación acerca de la Nueva Jerusalén, que es la novia del Mesías, tiene murallas bien altas y bien anchas. Eso es lo característico de la novia, que es una muralla. Santidad. Una separación entre una cosa y otra. No se permite cualquier persona entrar ahí. Solamente los santos, los que se apartaron del pecado, y los fieles, los que fueron fieles hasta la muerte. Los santos y los fieles son los que están bienvenidos a la Nueva Jerusalén. ¿Tú quieres entrar en esa ciudad? ¿Quieres ser parte de esa novia? Santidad y fidelidad son los dos requerimientos. Entonces, no me interesa llegar a la gran masa, a las multitudes. A mí me interesa pocos con santidad que muchos con impureza. Y pocos con fidelidad. Estamos formando un consejo de líderes en el mundo latino. Y yo estoy luchando contra estos conceptos que vienen heredados de la Gran Babilonia, que vamos a hacer grandes proyectos. Y yo digo, ahora vamos a vernos cada semana por internet, y yo voy a probar ahora quién es fiel y quién no es fiel. Todos nosotros ahora somos candidatos para hacer un consejo. No vamos a hacer consejo todavía. Consejo de líderes para la promoción del movimiento del Mesías en el mundo iberoamericano, hispanoamericano, iberoamericano. Pero no vamos a poder formar consejo todavía, porque tenemos que tener gente con una probada fidelidad. Cuando estamos cuando yo veo que hay un esfuerzo en cada uno, aunque tengan compromisos por ahí, compromisos por allá, pero son fieles al compromiso de formar parte de un grupo de líderes, entonces ellos van a ser los futuros líderes de este consejo. Trabajo con personas fieles. Y no me interesan los que no son fieles. Y si trabajamos así, vamos a construir la novia. Y esa va a ser la base sobre la cual Hashem mostrará su gloria de forma tremenda. Pero empieza con la fidelidad en lo pequeño. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Fue lo que Yeshua dijo a los que habían pasado, o los que van a pasar al mundo venidero. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, no busques a Hashem para que te haga cosquillas detrás de las orejas, para que te bendiga las finanzas, para que arregle tu matrimonio. Busca a Hashem para aprender a servirle conforme a sus condiciones y ser fiel a eso. ¿Bien?
Algunos dicen, yo ya tengo esto en mi corazón. Baruch Hashem que lo tienes en tu corazón. Sigamos con esto, fortalezcamos estas cosas y seamos fieles. Os invito a que os pongáis de pie, por favor. Padre, yo pido que nos enseñes no solamente en la teoría lo que es la emuná. Enséñanos en la práctica lo que es emuná, para que podamos constituir y formar parte de este grupo que son los fieles que siguen al Cordero por donde sea que vaya. Estos son los fieles y los santos. Gracias porque tú nos hablas y tú permites que estas palabras penetren muy hondo en nuestro corazón para crear en nosotros santidad, fidelidad y libertad. Gracias por mis hermanos aquí, bendícelos a cada uno de ellos. Bendice su compromiso, bendice su entrega, fortalece sus brazos, ayúdanos a fortalecernos unos a otros, a estar ahí cuando los brazos van cayendo de alguno, de estar a su lado, a apoyar y estar unidos como familia, sentados sobre la unidad entre el Padre y el Hijo y sobre las montañas de la oración, y que cuando Yeshua está peleando la batalla y venciendo sobre el enemigo, para que podamos llegar a la meta de nuestro llamado. Bendito seas tú por estas cosas. Amén.